Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal Astrociencia. Hoy vamos a adentrarnos en el mundo del campo magnético y exploraremos en profundidad los conceptos claves relacionados con el campo magnético y su importancia en nuestra vida cotidiana y en la ciencia. En este video cubriremos los siguientes temas: introducción al campo magnético, qué es un campo vectorial, imanes y la no existencia del monopolo magnético, fuentes de campo magnético, ley de Biot-Savart y ley de Ampère, campos magnéticos notables, flujo magnético y la ley de Gauss para el magnetismo, potencial magnético vectorial y aplicaciones del campo magnético en la tecnología. Así que aquí vamos. Introducción al campo magnético. El campo magnético es una región del espacio en donde una fuerza magnética actúa sobre partículas cargadas en movimiento. Este campo es generado por imanes y corrientes eléctricas. La dirección y magnitud del campo magnético se representan mediante líneas de campo. Podemos visualizar el campo magnético mediante líneas de campo que salen del polo norte de un imán y entran en el polo sur. La densidad de estas líneas indica la intensidad del campo. Cuanto más juntas estén, mayor será la fuerza del campo magnético en esta región. ¿Qué es un campo vectorial? El campo magnético es un ejemplo de un campo vectorial. Un campo vectorial significa que en cada punto del espacio el campo tiene una magnitud y una dirección. Existen dos tipos de campos vectoriales, además del campo magnético, como el campo gravitatorio y el campo eléctrico. Todos estos campos comparten la característica de tener una magnitud y una dirección en cada punto del espacio. Ahora que entendemos mejor qué es un campo vectorial, pasamos a explorar los imanes y la intrigante cuestión de los monopolos magnéticos. Imanes y la no existencia del monopolo magnético. Un imán tiene dos polos, norte y sur. Las líneas de campo magnético salen del polo norte y entran en el polo sur. Hasta ahora, todos los intentos de encontrar un monopolo magnético, un imán con solo un polo, han fracasado. Esta es una de las grandes preguntas abiertas en la física. Pero, ¿por qué es tan importante? Si existieran monopolos magnéticos, nuestras ecuaciones para el magnetismo cambiarían drásticamente. Además, los monopolos magnéticos podrían ofrecer explicaciones a fenómenos que aún no comprendemos. Este hecho se refleja en la ley de Gauss para el magnetismo, que establece que el flujo magnético neto a través de una superficie cerrada es siempre cero. Esto significa que las líneas de campo magnético siempre forman bucles cerrados y no tienen principio ni fin. Fuentes de campo magnético. Las fuentes principales de campo magnético son los imanes y las corrientes eléctricas. Un imán permanente genera un campo magnético debido a la alineación de los momentos magnéticos de los átomos en el material. Los momentos magnéticos son esencialmente pequeños dipolos magnéticos que se alinean para crear un campo magnético macroscópico. Esta alineación de los momentos magnéticos puede ocurrir de forma natural en algunos materiales, como en el caso de los imanes de ferrita, o puede inducirse mediante un proceso de magnetización. Las corrientes eléctricas también generan campos magnéticos. Según la ley de Biot-Savart, el campo magnético es un punto debido a un pequeño segmento de la corriente y es proporcional a la corriente, y a la inversa del cuadrado es la distancia desde el segmento. La fórmula es la siguiente, donde I es la corriente, el diferencial de L es el elemento de longitud del conductor, el retongo es el vector unitario desde el elemento hasta el punto de observación y R es la distancia. La ley de Ampère, por otro lado, relaciona el campo magnético a la corriente total que pasa a través de una superficie cerrada. Esta ley es particularmente útil para calcular campos magnéticos en configuraciones con alta simetría, como serían los solenoides y los toroides. Y la fórmula es: los solenoides, por ejemplo, son bobinas de alambre que, cuando se les aplica una corriente, generan un campo magnético uniforme dentro de la bobina. Este principio se utiliza en la construcción de electroimanes, que tiene aplicaciones en motores eléctricos, actuadores y muchos otros dispositivos. De manera similar, los toroides, que son bobinas de alambres enrolladas en forma de anillo, confinan el campo magnético dentro de su estructura, lo que es útil en aplicaciones como transformadores e inductores. La capacidad de generar y controlar campos magnéticos mediante corrientes eléctricas es fundamental en numerosas tecnologías modernas. Ley de Biot-Savart y ley de Ampère. La ley de Biot-Savart nos permite calcular el campo magnético generado por un segmento de corriente. La fórmula es la siguiente. Esta ley es análoga a la ley de Coulomb en electroestática, pero aplicada a corrientes eléctricas. Nos dice
como un pequeño elemento de corriente contribuye al campo magnético en un punto del espacio. Un caso especial de la ley de Biot-Savart es el campo magnético generado por un alambre largo y recto. Aquí las líneas de campo magnético son concéntricas alrededor del alambre y la magnitud del campo es inversamente proporcional a la distancia del alambre. Esta es la fórmula. La ley de Ampère es otra herramienta fundamental para comprender los campos magnéticos generados por corrientes. Esta ley establece que la integral de línea del campo magnético alrededor de un camino cerrado es proporcional a la corriente total que pasa a través del área encerrada por el camino. Esta es la fórmula. La ley de Ampère es especialmente útil para calcular el campo magnético en configuraciones con alta simetría. Por ejemplo, dentro de un solenoide largo, el campo magnético es prácticamente uniforme y paralelo al eje de la bobina. Esta es la fórmula, donde n es el número de vueltas por unidad de longitud del solenoide. Además, en un toroide, el campo magnético está confinado dentro del anillo y es circular alrededor del eje central. Esta es la fórmula, donde n es el número total de vueltas y r es la distancia radial desde el eje del toroide. Campos magnéticos notables. Existen varias configuraciones notables de campos magnéticos que son importantes en física y en aplicaciones tecnológicas. A continuación, exploraremos algunas de las más comunes y sus características. 1. Campo de un alambre recto. Las líneas de campo magnético alrededor de un alambre recto con corrientes son círculos concéntricos. La intensidad del campo magnético disminuye con la distancia desde el alambre, siguiendo la ley siguiente. 2. Campo de un solenoide. Un solenoide es una bobina de alambre enrollada en forma de cilindro. Cuando se pasa una corriente a través del solenoide, se genera un campo magnético uniforme y paralelo al eje de la bobina dentro del solenoide. Este campo se calcula con la siguiente fórmula. 3. Campo de un toroide. Un toroide es una bobina de alambre enrollada en forma de anillo. El campo magnético en un toroide está confinado dentro de la estructura del anillo y es circular alrededor del eje central. La magnitud del campo está dada por la siguiente fórmula. Los toroides se utilizan comúnmente en transformadores y bobinas de inductancia debido a su capacidad para confinar el campo magnético, minimizando las pérdidas de energía y la interferencia con otros componentes. 4. Campo de una espira circular. Una espira circular de corriente genera un campo magnético cuya dirección en el centro de la espira es perpendicular al plano de la espira. La magnitud del campo en el centro de la espira es la siguiente. Las espiras circulares son la base de dispositivos como las antenas de bucle y los detectores de metales, donde el campo magnético generado por la espira se utiliza para detectar objetos metálicos o transmitir señales. Flujo magnético y la ley de Gauss para el magnetismo. El flujo magnético es una medida de cuántas líneas de campo magnético pasan a través de una superficie. Este se define con la siguiente fórmula, donde A es el vector de área. El flujo magnético es análogo al flujo eléctrico en electrostática, pero aplicado a campos magnéticos. La ley de Gauss para el magnetismo establece que el flujo magnético neto a través de una superficie cerrada es cero, dada por la siguiente ecuación. Esta ley refleja la naturaleza de los campos magnéticos. Siempre forman bucles cerrados y no existen monopolos magnéticos, es decir, no hay cargas magnéticas aisladas como las cargas eléctricas en electrostática. Para entender mejor este concepto, consideremos una superficie cerrada como una esfera, colocada en un campo magnético generado por un imán. Las líneas de campo magnético que entran en la superficie también deben salir de ella, lo que resulta en un flujo neto cero. Potencial magnético vectorial. El potencial magnético vectorial es otra forma de describir un campo magnético y se relaciona con el campo magnético a través de la siguiente ecuación. El concepto de potencial magnético vectorial es similar al potencial eléctrico en electrostática, pero aplicado a campos magnéticos. Mientras que el campo magnético nos dice la fuerza y dirección del campo en cada punto, el potencial magnético vectorial proporciona una descripción más fundamental desde el cual podemos derivar el campo magnético. Aplicaciones del campo magnético en la tecnología. El campo magnético tiene una amplia gama de aplicaciones en la tecnología, desde dispositivos cotidianos hasta sistemas avanzados utilizados en ciencia y medicina. Veamos algunas de las aplicaciones más importantes. Motores eléctricos y generadores. Los motores eléctricos
convierten la energía eléctrica en energía mecánica utilizando campos magnéticos. Un imán permanente o un electroimán genera un campo magnético, interactúa con una corriente eléctrica en un conductor, produciendo movimiento. Los generadores eléctricos funcionan de manera inversa, convierten la energía mecánica en energía eléctrica a través del movimiento de conductores en un campo magnético. 2. Imanes por resonancia magnética. Los imanes por resonancia magnética son una técnica de imagen médica que utiliza campos magnéticos y ondas de radio para crear imágenes detalladas del interior del cuerpo. Un potente imán crea un campo magnético que alinea los protones en el cuerpo. Cuando se aplica una onda de radio, estos protones cambian de alineación y luego emiten señales de radio al volver a su posición original. Estas señales se utilizan para construir imágenes de alta resolución de los tejidos internos. Levitación magnética y transporte. La levitación magnética utiliza campos magnéticos para levantar y propulsar objetos sin contacto físico. Los trenes de levitación magnética son un ejemplo notable de donde imanes potentes y superconductores crean fuerzas magnéticas que levantan y mueven el tren a altas velocidades con baja fricción. Este ha sido el video de electromagnetismo. Muchas gracias por ver.